de botoncito. Perfecto. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto verlos acá, siendo las 7:05 y en respeto a todos los que han sido puntuales, les doy la más cordial bienvenida a este programa educativo virtual que hemos desarrollado en conjunto con SEMBA, que todos ustedes conocen, que es el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, con grandes amigos y maestros como son Liliana Patruco, el doctor Edgardo Cristiano, con Juan Ignacio Rojas y obviamente otra de las mentes maestras que está detrás de esto, que ustedes no lo conocen, pero es Guillermo de Lío. Y obviamente querer darle a Merck un gran agradecimiento por aventurarse en esta locura de educación y brindarnos su apoyo. Y obviamente gracias a todos ustedes que se han conectado ahora, sé que se van a conectar muchos más, a Juan Pablo, a Patricio, a Joana, Constanza, Claudia, Felipe, a mi querido amigo Rubén Torres, a Alejandro Paredes, espero que no se me olvide nadie. Así que para no hacerlos perder más tiempo, vamos a dar inicio a esta sesión. Acá pueden ver el programa para que no se olviden de cuáles van a ser nuestras siguientes jornadas educativas. Es importante que sepan que el énfasis de este curso es que sea muy interactivo, cosa que podamos aprovechar al máximo la instancia de preguntar, aprender, equivocarnos y corregirnos al mismo tiempo. Ya, si tienen casos, ya que esta es la primera sesión, para las siguientes los pueden enviar, me los envían a mí. Les voy a dejar mi correo en el chat, igual todos lo tienen, pero por si acaso, y así podemos ir generando cada vez más una interacción más rica. ¿Les parece? Así que no les quito más tiempo, voy a dar el paso ahora a Lili y a Juan, quienes van a estar a cargo de esta primera sesión. Claudia, Barbarita, gracias por unirse de Merck y yo sé que también se van a enriquecer mucho con esta jornada. Querida Lili, partamos. Bueno, gracias, la tomo yo a la posta. Muchas gracias, Lorna, por un lado, por la generosidad y la amabilidad de compartir este programa educativo con nosotros. Ya nos presentaste de nuestro lado. Solamente un comentario, si bien esta es nuestra primera sesión, nosotros este programa con esta dinámica basada en casos clínicos hace ya unos aproximadamente 10 años que lo venimos haciendo en Argentina y en otros países de Latinoamérica, siempre basado desde esta dinámica de casos clínicos, porque es una forma muy interactiva y muy rica de generar problemas y situaciones del consultorio, específicamente en enfermedades mielinzantes, en esclerosis múltiple, en enfermedades de la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, antiaguaporina 4, porque trae esos problemas del consultorio del día a día, que es un poco lo que buscamos, que ustedes de alguna manera traigan esos pacientes, esas situaciones que les generan problemas en el día a día y la puedan resolver para llevar ese aspecto con su paciente y puedan en eso resolver y aplicarlo y poder avanzar en la práctica clínica diaria. La dinámica de cada uno de los encuentros de esas 4 jornadas que tenemos por delante tiene que ver con eso, con presentar casos clínicos bajo esa temática. La temática de este encuentro va a ser la del diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Vamos a ir presentando casos clínicos, vamos a presentar, es cierto que tenemos un tiempo, son 2 horas, pero en ese tiempo vamos a presentar unos 3, 4 casos clínicos. Cada caso clínico va a despertar un marco teórico y sobre ese marco teórico y sobre ese caso clínico vamos a ir generando algunas preguntas. Habitualmente usamos un sistema de votación, en este caso no lo vamos a poder implementar por que cada uno está por ahí en su casa, pero utilicemos el chat de Zoom cuando hacemos las preguntas o abran el micrófono y opinen, voten. Y cuando generemos la discusión en cada una de las preguntas y al final el caso,
traigan las dudas, las preguntas o el caso o la situación clínica que pueda despertarse desde su práctica para justamente aprovechar ese caso y esa situación para de vuelta resolver algún punto específico de la práctica que pueda ser de utilidad en cada uno de los casos. Esa va a ser la dinámica utilizando la temática de cada uno de los encuentros, en este caso diagnóstico, diagnóstico diferencial, y después cada una de las temáticas va a ir abordando los distintos puntos, como va a ser tratamiento en el paciente naïf, falla el tratamiento, y el último encuentro va a ser específicamente de la patología asociada a anticuerpos antiaguaporina 4 y anti-MOG. Solamente un comentario antes de empezar. Tenemos 2 horas. Si por ahí necesitamos un poco más de tiempo porque hay casos, ustedes tienen casos o alguno de nuestros casos se alarga por la discusión, lo utilizamos, nos extendemos un poco más, no pasa nada, pero vamos a intentar respetar ese tiempo de las 2 horas para presentar estos casos clínicos. Nada más, vamos a arrancar. Yo voy a compartir la presentación y vamos a empezar con los casos clínicos de esta temática que, como bien decíamos, tiene que ver, la excusa va a ser la del diagnóstico y el diagnóstico diferencial en enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple u otras del sistema nervioso central. Vamos a empezar con este caso clínico y lo vamos a ir discutiendo entre todos. Observen esta paciente. Esta es una mujer de 24 años, sin antecedentes personales ni familiares de relevancia, que nosotros la vimos por primera vez en abril del 2019. Ya en ese momento tenía una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo y un dolor retroocular ipsilateral, o sea, de ese mismo ojo, que se exacerbaba con los movimientos. O sea, tenía una clínica que parecía una neuritis óptica, una disminución de la agudeza visual y un dolor retroocular que se exacerbaba con los movimientos. Tenía un par de días evolucionando, es decir, no se le instaló en su máxima intensidad en ese momento, sino que fue progresando, y cuando se la vio en la guardia con esa clínica, nos consultaron, nosotros la evaluamos, interpretamos que tenía una neuritis óptica, y después de hacerle una evaluación, una serie de exámenes, le hicimos el diagnóstico, es decir, la interpretamos como una neuritis óptica y le pusimos corticoides después de otras evaluaciones. Pero después de los corticoides, hizo en ese momento 1 gramo por día durante 5 días, tuvo una muy buena resolución, es decir, se recuperó completamente. 30 días después de ese episodio ya no tenía más síntomas. Esta es una cronología de lo que le había pasado: una neuritis óptica, abril del 2019, 5 gramos de solumedrol, muy buena recuperación, y después de ese episodio, 30 días después, no tenía más nada. Y esta es la resonancia de ella en ese momento. Secuencia T2, axial de T2. Observen cómo tenía unas imágenes hiperintensas en la sustancia blanca, algunas lesiones periventriculares, algunas lesiones subcorticales, algunas que se acercaban un poco más a la corteza, si bien después las vamos a describir un poco mejor. Por ahí en esta secuencia cuesta definirlas como yuxtacorticales. Después en los cortes sagitales sí se veían que eran más yuxtacorticales. Algunas lesiones infratentoriales, ovoideas, grandes, más de 3 milímetros, pero lesiones periventriculares, algunas yuxtacorticales, infratentoriales, y tenía una lesión en la médula. En el corte sagital de T2, a nivel de C1, C2, tenía una lesión medular. Ninguna de las lesiones, ni cerebrales ni la lesión medular, realzaba. No tenía otra lesión en la médula, ni cervical ni dorsal tenía lesiones. En ese momento le hicimos un perfil inmunológico básico que no mostró alteraciones, y un perfil infectológico que tampoco tenía alteraciones. Y para empezar, me gustaría preguntarles si consideran que la clínica que ella tenía, que tuvo, era una clínica típica de esclerosis múltiple. ¿Les parece que esa neuritis óptica es una neuritis óptica típica de esclerosis múltiple?
Yo no estoy viendo el chat acá, porque si no tengo que dejar de compartir, pero voy a dejar de compartir. ¿Qué les parece? ¿Parece que es una neuritis óptica típica de esclerosis múltiple? Paloma estaba opinando, pero estaba muteada. No, no, se repitió. De todos modos, no vamos para tanto, yo sigo, si no, Joana dice que sí. Es la sí, primera que se animó, ahora le va a dar pie a los restos. Rubén también dice que le parece una esclerosis múltiple. bien. No nos metamos tanto con el diagnóstico. Yo después les voy a preguntar sobre el diagnóstico. Más que nada es la clínica. Si consideran que es una clínica típica de esclerosis múltiple, es una neuritis óptica típica de esclerosis múltiple. Ahí dejé volví a compartir y ya no estoy viendo el chat. Ok, están preguntando, a algunos les parece que sí, que es una esclerosis múltiple por clínica y radiológica y por la evolución. Paloma, en teoría, dice que sí, que es una neuritis óptica Sí, típica. sí, eso dice Paloma. Ujú. Ujú, Yo creo que también pueden abrir el micrófono y decirlo a viva voz, exacto. ¿no? Sí, 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 sí. tal cual, como dice Cristian. Yo voy a agregar algo más. Sí. Eh, es una neuritis óptica para mí típica de esclerosis múltiple porque además hay un factor que es la edad. Ujú, Esta chica, si mal no recuerdo, tiene 22 o 23 años, dijiste, sí. y una neuritis óptica que ocurre a esa edad es muy sugestiva de esclerosis múltiple, a diferencia de que si esa neuritis óptica ocurriera a otras edades. Por eso yo acá quisiera resaltar el tema edad. Ujú. Sí, absolutamente. Creo que ese es un factor muy importante a tener en cuenta. No es lo mismo el tema de descontextualizar la clínica sin tener en cuenta aspectos de la edad, aspectos demográficos. No es lo mismo esta clínica en una persona de 80 años, en una persona que tiene 5 o 6 años, que justamente en esta persona que tiene entre 20 y 40 años. Y esto entramos acá en las manifestaciones clínicas típicas de esclerosis múltiple. Esto por ahí es algo importante. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas de esclerosis múltiple? La neuritis óptica es una manifestación clínica típica, sobre todo cuando tiene estas características, cuando es unilateral, cuando tiene una disminución parcial de la agudeza visual, cuando tiene un dolor asociado y cuando en el fondo de ojo uno no se encuentra con exudados ni hemorragias. Es una neuritis óptica típica. Cuando uno tiene una mielitis, pero la mielitis es incompleta, sobre todo es sensitiva por encima de los síntomas motores y cuando se encuentra con un Lermite, esa es una mielitis desde la clínica típica. Cuando tiene un síndrome de tronco, asociado a una oftalmoplegia internuclear unio bilateral, una neuralgia del trigémino con espasmos, eso es una son clínicas típicas en esclerosis múltiple. Y después desde el síndrome polirregional sin alteraciones del estado mental. Esto podríamos decir que cuando se lo encuentren, siempre, siempre contextualizándolo en una persona entre los 20, 40, 45 años, estamos hablando de esta instalación progresiva, no la instalación súbita. Estamos hablando de clínicas típicas de esclerosis múltiple. Si lo vemos desde ya sea una resonancia o anatomopatológicamente, esto es la afectación típica en el nervio óptico en esclerosis múltiple. Es el tercio anterior, cómo lo termina afectando unilateralmente, con lesiones cortas en el disco óptico normal, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la enfermedad del espectro NMO, en donde vemos el tercio posterior afectando el quiasma bilateralmente, o la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, en donde vemos el compromiso unio bilateral en donde vemos una papilitis, sobre todo asociado a la perineuritis. Estas son las grandes diferencias en el nervio óptico desde la clínica cuando se afecta la enfermedad del espectro
de NMO es un compromiso severo, donde hay mala recuperación o la recuperación es muy tardía, a diferencia de lo que pasa en esclerosis múltiple, en donde vemos una muy buena recuperación y es una recuperación temprana. Si bien esto puede que no sea siempre así, en general es la regla, muy buena recuperación y una recuperación rápida. Cuando vemos la afectación en la médula, en esclerosis múltiple, vemos lesiones cortas, cervicales, predominantemente, laterales, posteriores, menos del 50% de la médula, con buenas recuperaciones en general, a diferencia de lo que vemos en espectro NMO. Después lo vamos a tocar igual, pero donde vemos lesiones centromedulares, más del 50% de la médula largas, cervicales y dorsales, o en la patología anti-MOG, en donde vemos también lesiones largas, bajas, centrales, donde vemos el signo del H. Pero llévense esto, las mielitis o las neuritis ópticas clínicas típicas de esclerosis múltiple, a diferencia de lo que puede no pasar típicamente. ¿Y qué es lo que es atípico? La clínica atípica. Desde algunos aspectos demográficos, tiene que ver con esas clínicas que empiezan después de los 50 años. Una neuritis óptica empieza después de los 50 años en un paciente pediátrico. Tiene esto que mencionaba Cristiano, el aspecto demográfico que les tiene que llamar la atención en aquellos pacientes que tienen una historia familiar de clínicas que están haciendo una historia, les tiene que llamar la atención, es algo atípico que uno tiene que salir a investigar con más profundidad si no hay otra enfermedad, en donde uno ve una instalación súbita de la clínica. En los síntomas progresivos en menores de 35 años no son clínicas típicas, por más que uno no está diciendo que es imposible, sino que les tiene que llamar la atención porque son clínicas atípicas. Desde las manifestaciones clínicas atípicas, cuando se encuentren con cefaleas, la sordera, la pérdida progresiva de la agudeza visual bilateral. Una neuritis óptica bilateral es atípico para esclerosis múltiple. La afectación de nervios periféricos, las crisis epilépticas, de vuelta, no es imposible, pero es atípico. Les tiene que llamar la atención y tienen que ir a buscar eventualmente otra patología. Los trastornos psiquiátricos prominentes, esto es atípico para esclerosis múltiple. El deterioro cognitivo desde etapas tempranas de la enfermedad, los síntomas predominantes cognitivos, es atípico para esclerosis múltiple. Busquen otra enfermedad. Los signos y los síntomas corticales desde el comienzo de la enfermedad, esto es atípico. La instalación, como decíamos, súbito desde el comienzo. En esclerosis múltiple en general, recuerden que son inflamaciones, entonces uno va viendo la progresión del síntoma a lo largo del día, de la semana, que se instale súbitamente el síntoma, eso es atípico. Que en la resonancia no vean lesiones, eso les tiene que llamar mucho la atención y hacerlos pensar en otra patología. Y la respuesta inapropiada o la no respuesta a los corticoides. En general, al comienzo de la enfermedad, los pacientes responden mucho y muy bien a los corticoides, a las altas dosis de corticoides. El que no respondan les tiene que hacer pensar que pueda llegar a ser otra enfermedad. Por eso todo esto son los signos o aspectos atípicos de esclerosis múltiple, a diferencia de lo típico que recién comentábamos. ¿Qué Juan, les parece? Sí, vamos. un comentario Claro, pequeñito claro. que yo creo que es Vale. importante pensarlo, si bien nuestro gran diagnóstico diferencial es con es el espectro NMO para neuritis óptica y MOGAD. Las pacientes son de edad entre 20 y 40 años que tienden a tener enfermedades reumatológicas y que ellas, no, si bien no es frecuente que tengan neuritis óptica, tienen más neuropatía óptica, donde su presentación a veces puede ser un poco sucia, pero como tú dices, la recuperación con el corticoide no sucede rápido. Pueden tener defecto pupilar aferente relativo, pero algo que nos ayuda mucho es el campo visual, que el defecto visual es absolutamente distinto, aun cuando los dos nervios ópticos pudiesen verse un poco pálidos después de una semana, y pudiese ver incluso también edema de papila si está muy agudo y muy cercano al polo del globo ocular. Ujú. Sí, totalmente, totalmente, absolutamente. Muy bueno ese comentario. Definitivamente. ¿Qué les parece con respecto al diagnóstico? ¿Tiene diagnóstico de esclerosis múltiple nuestra paciente?
¿Se animarían a decir que tiene esclerosis múltiple? Mm, mm. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, claro. perfecto. Claro, la neuritis óptica, como dicen, parece típica de esclerosis múltiple, pero Ujú. si uno se va a los criterios, no cumpliría criterios de diagnóstico con McDonald's 2017 de esclerosis. ¿Qué le falta? Le falta que apareciera una nueva lesión o que tuviese alguna lesión activa, como para la diseminación en tiempo. No llego a ver quién, porque Sí, tengo... bueno, están que- haciendo, y te lo digo, comentarios Sí, muy sí. interesantes. Plantean que por lo menos es un CIS, están Ujú, preguntando si tenía bandas oligoclonales, están ujú. diciendo que requeriría tal vez una punción lumbar, o bien que todavía con la información actual no es una esclerosis múltiple. Ujú. Excelente, la verdad que muy, muy bien, muy atinados los comentarios. Y esto nos mete por ahí en el tema del diagnóstico. El diagnóstico de esclerosis múltiple ha evolucionado en los últimos años. Quizás en los últimos 4 o 5 años es donde más se ha profundizado y tiene de todos modos el apoyo y siempre se ha sostenido en los 4 pilares. Más allá de que ha evolucionado mucho, siempre se sostiene en estos 4 pilares que tienen que ver con clínica. Tiene que tener un evento clínico que haga pensar en un fenómeno inflamatorio y tiene que tener cronicidad desde el lado de la diseminación en el espacio, diseminación en el tiempo y la exclusión de otras causas que expliquen lo que le está pasando al paciente. La resonancia lo que hizo fue acelerar mucho el diagnóstico, sobre todo porque la diseminación en el espacio y en el tiempo la buscábamos desde la clínica, necesitábamos los 2 eventos clínicos. La resonancia lo que hizo fue venir a decir, bueno, no hace falta los 2 eventos clínicos, desde el primer evento clínico podemos encontrar la diseminación en el espacio y en el tiempo desde ese primer evento clínico. Como lo tenemos, la diseminación en el espacio, con al menos una lesión en el T2 en 2 o más de los territorios clásicos, periventricular, yuxtacortical, cortical, infratentorial o medular. Y el tiempo es con al menos una lesión, lesiones asincrónicas, lesiones que realcen y no realcen. Y no importa si las lesiones son sintomáticas o asintomáticas, cosa que en el 2010 sí importaban, hoy no importa, si son sintomáticas o asintomáticas, no importa. Lo importante es que sean lesiones asincrónicas, lesiones que realcen y no realzan. Es decir, sí es importante que si todas las lesiones realzan, eso no nos está dando tiempo. Si todas las lesiones no realzan, eso no nos está dando tiempo. Entonces sí es importante el tema de la asincronía, lesiones que realcen y no realzan. En el 2017 lo dijo, bueno, ok, ¿qué más nos puede dar tiempo? La punción lumbar. La presencia de bandas nos va a dar tiempo. Y acá un poco nos está diciendo esto. 2 eventos clínicos separados en el espacio y en el tiempo y excluimos otras causas, tiene esclerosis múltiple. Si no lo tenemos, la resonancia nos puede dar con un evento clínico, la diseminación en espacio-tiempo, excluimos eso, otras causas, tenemos esclerosis múltiple. Si no lo tenemos, ¿qué necesitamos? O hace otro evento clínico, o en el tiempo una nueva lesión en la resonancia nos da el tiempo, o la presencia de bandas nos va a dar tiempo. Y si no tenemos ni tiempo ni espacio, necesitamos que en el tiempo haga un nuevo evento clínico o que aparezca una nueva lesión en la resonancia, o durante el seguimiento vamos a tener nuevos eventos o eventualmente nuevas lesiones en la resonancia. Si vamos a nuestra paciente tenía un evento clínico, tenía diseminación en el espacio, porque tenía al menos una lesión en el T2 en 2 o más de los territorios, le habíamos excluido otras causas, pero como muy bien dicen todos ustedes, no tenía tiempo, porque ninguna de las lesiones realzaba y no la habíamos punzado. O sea, no tenía bandas para ver si cumplía el criterio de tiempo desde el lado de las bandas. Entonces teníamos 2 opciones, o lo seguíamos con resonancia para ver si hacía una nueva lesión en el tiempo, o la seguíamos en el tiempo para ver si hacía un nuevo evento clínico, o la punzábamos. ¿Sí? Las bandas nos podía dar el criterio de tiempo. ¿Hubiese aportado el tema de la punción lumbar? ¿La hubiesen punzado? Quizás el tema de la punción lumbar nos hubiese dado el tiempo. Nosotros la punzamos. Ella se punzó
Y el resultado es el de perfil tipo 2, bandas en el líquido cefalorraquídeo y ausencia de bandas en el suero. Este resultado proveyó el criterio de tiempo y ahí se le hizo el diagnóstico de esclerosis múltiple. Acá ahora sí cumplió los criterios diagnósticos que hoy utilizamos, los últimos actualizados, que es cuando uno los ve evolutivamente las diferencias desde lo que aplicábamos en el 2010, que es más allá de lesiones yuxtacorticales y corticales, la diferencia de lesiones sintomáticas y asintomáticas es el de poder utilizar las bandas para obtener la diseminación en el tiempo. Es importante saber cómo utilizar la resonancia y entender dónde están ubicadas las lesiones, las características del tamaño de las lesiones, más allá también de la topografía de las lesiones. Y estos son por ahí algunos aspectos a tener en cuenta de la resonancia y las lesiones en la resonancia. Estas son las lesiones que solemos ver y que tenemos que buscar en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Las lesiones yuxtacorticales son bastante características y son casi patognomónicas de esclerosis múltiple. Lesiones ubicadas bien yuxtacorticales e incluso intracorticales. Cuando las vemos asociadas a la clínica, asociadas al perfil demográfico del paciente, prácticamente nos están hablando de esclerosis múltiple. Las lesiones subcorticales en la sustancia blanca profunda, las lesiones en la sustancia gris profunda, las lesiones en la sustancia blanca periventricular, son lesiones típicas, características de esclerosis múltiple con estas características. Lesiones ovoideas de más de 3 milímetros, lesiones que vamos a ver en pacientes en el cual estemos pensando en esclerosis múltiple. Este es un corte sagital de Flair. Corte sagital de Flair tiene esta particularidad de que nos permite ver bien estas lesiones ubicadas en la yuxtacorteza o incluso intracorticales, más allá de las lesiones perpendiculares a los ventrículos en la sustancia blanca o las lesiones que se meten en el cuerpo calloso. Y por eso es que hoy forman parte de los protocolos de enfermedades desmielinizantes. También nos permiten ver bien las lesiones infratentoriales y es uno de los cortes que más utilizamos en el diagnóstico de esclerosis múltiple, el diagnóstico de enfermedades desmielinizantes. Acá hay más ejemplos de lesiones características supratentoriales en esclerosis múltiple, lesiones profundas en sustancia blanca, lesiones yuxtacorticales, lesiones bien periventriculares, lesiones bastante características en pacientes con esclerosis múltiple. Lesiones infratentoriales en resonancia en pacientes con esclerosis múltiple. Lesiones bien en el tronco, parciales, laterales, lesiones en los pedúnculos, lesiones en los hemisferios cerebelosos, bien características de pacientes con esclerosis múltiple. El realce es un punto importante en la resonancia y fíjense, observen, estos son realces característicos en esclerosis múltiple. El realce nodular, el realce en anillo completo, el realce en anillo incompleto. Estos son los realces bien característicos en resonancia en esclerosis múltiple. En la médula, estas son las lesiones características en el corte sagital, el realce en anillo que van a ver en esclerosis múltiple y en la secuencia T2 cómo se ve ese edema asociado o esa lesión que se traduce por ahí o que vemos en el corte sagital. La diferencia es lo que vemos en lesiones longitudinales no asociadas a esclerosis múltiple o el edema. Esta es una lesión en espectro NMO, donde vemos un realce heterogéneo, parchado, y en el corte sagital de T2 cómo se ve la lesión longitudinal larga. Acá se ve la diferencia, esto igual después lo vamos a retomar en el módulo 4. Y cuando lo vemos en el corte axial, acá se ve en el corte axial una típica lesión en el corte axial de T2 en esclerosis múltiple con su realce, donde se ve el realce en anillo y la lesión lateral parcial de menos del 50% de la médula, a diferencia de la lesión espectro NMO, que es una lesión centromedular, compromete más del 50% de la médula
que cuando la vemos en el corte sagital es la lesión longitudinal medular larga. Importante el protocolo estandarizado, cuando estén haciendo resonancias o sospecha de enfermedades mielinizantes, que tengan este protocolo en donde el protocolo contemple, no se necesita mucho, los cortes axiales de T2, que es el T2 per se, el FLAIR y la densidad protónica, el sagital de FLAIR volumétrico, el 3D preferentemente, a veces no lo tenemos si tenemos un 2D, y después el T1 contrastado. Después uno puede agregar todas otras secuencias, pero esto, al menos que lo tengan. Lo mismo para la médula, y en la médula es el corte sagital de T2 y STIR, y después el corte contrastado. Después pueden agregar otras secuencias, pero esto no tiene que faltar. Contrastar, al momento del diagnóstico, tienen que tener sí o sí un contraste, porque el contraste les permite el diagnóstico diferencial, poner el patrón temporal, ¿sí? Lo que recién mencionábamos, y algo importante que es la individualización. Después vamos a hablar, no es lo mismo que el paciente no tenga ninguna lesión que realce para elegir un tratamiento, a diferencia de que el paciente tenga 3, 4, 5, 10 lesiones con realce. Eso les va a permitir individualizar y lo vamos a tocar con más detalle en el próximo encuentro. Y durante el seguimiento es un punto importante, entender si uno tiene que contrastar todas las resonancias durante el seguimiento. Hoy esto se ha consensuado, si uno por ahí tiene un protocolo estandarizado y va a hacer la resonancia en el mismo resonador cada 12 meses, quizás no sea necesario. Pero si uno no tiene esto, probablemente sí sea necesario, sobre todo si uno tiene un paciente con mucha lesión confluente, en donde uno no puede hacer un seguimiento en detalle con el mismo protocolo, por ahí sí es necesario para entender si tiene actividad, porque uno no puede ver si aparecen nuevas lesiones. Y otro punto importante del contraste es por el tema de seguridad. En aquellos pacientes en los cuales se estén utilizando tratamientos antitráficos como natalizumab, en donde pueda ser importante el uso de contraste por el tema de seguridad. Después uno puede prescindir del contraste en cada una de las resonancias del seguimiento. Mensajes más importantes de este paciente típica clínica de esclerosis múltiple, que cumple los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, que uno puede identificar esas lesiones en la resonancia de esclerosis múltiple, es el contexto más allá de la clínica, no tomar cosas aisladas específicamente, y después tener en cuenta esto, ¿no? La clínica típica, los hallazgos de resonancia típicos y cómo aplicarlo en el paciente específicamente, como es nuestro paciente. ¿Dudas, preguntas de este caso? ¿Alguna situación por ahí de consultorio que se asemeje o que les genere dificultades que quieran traer? Si quieres, yo puedo comentarte un caso Dale. que algo que nos está pasando harto, no sé si ustedes allá, pero estamos viendo pacientes que llegan con resonancias muy activas en su primer episodio. Y tal como tú mostraste las lesiones, el tipo de captación, uno de los diagnósticos diferenciales y obviamente que está dentro de los criterios de exclusión del diagnóstico de esclerosis múltiple son las infecciones. Y si bien uno siempre piensa que las infecciones van a venir de un compromiso del estado general, van a traer un cuadro florido infeccioso asociado, no muchas veces puede suceder, sobre todo con infecciones que son parasitarias y que tienen predominio del sistema nervioso central y que van a tener una captación en anillo, que es la captación de la cápsula del parásito. eh, Hay que tener ojo con los pacientes inmunosuprimidos, que, por ejemplo, que no sepan que son VIH y que estén cursando con una cero conversión, también podemos tener cuadros similares. Y obviamente en este mundo, con respeto a los animal lovers, tenemos muchas mascotas, entonces el arañazo de gato, la Bartonella henselae, también puede generar cuadros múltiples. Entonces la clave ahí es que no es una, dos o tres lesiones que captan, sino que todas general tienden a captar, y eso hace sospechar de que pudiera ser un cuadro infeccioso más latente que estuviese debutando. Sí, yo creo que ahí el punto, uno de los puntos más importantes que vos mencionás tiene que ver con algo que mencionábamos recién, que es el de la
muchas veces nos encontramos con lesiones que son bastante similares o muy similares o incluso iguales a las que vemos en esclerosis múltiple, pero tienen algunos aspectos que llaman la atención, como esto de todas realzan, ¿sí? Todas realzan al mismo tiempo. O de golpe el paciente, no sé, venía muy controlado, tiene esclerosis múltiple y venía muy controlado, y de golpe uno se encuentra con cierto aspecto de la resonancia que le llama la atención, como esto, ¿no? Una reactivación en simultáneo de la aparición de muchas lesiones que realzan en un paciente que venía muy controlado y no cambió nada. Y entonces en esas situaciones uno tiene que pensar más allá de, por supuesto, que inmediatamente viene el temor de la falla del tratamiento, el que pueda llegar a ser otra cosa. Por eso es que en esas situaciones en donde uno se encuentra con actividades de la resonancia o una actividad clínica, el de salir a buscar otra causa que pueda estar explicando como el diagnóstico diferencial, o incluso, siempre hablando en el paciente en seguimiento, pero ni hablar en cuando uno está haciendo el diagnóstico y se está encontrando con lo que recién mencionábamos, algún aspecto, ya sea desde la clínica o eventualmente desde la resonancia, que te llame la atención por la atipía. Como esto, todas las lesiones realzan o tienen una ubicación topográfica que es atípica para esclerosis múltiple, o eventualmente te encontrás con algo en el líquido cefalorraquídeo que es atípico para esclerosis múltiple. Lo vamos a tocar en algunos otros casos más adelante. Esas situaciones que recién mencionábamos, ya sea desde la clínica, desde la resonancia o desde el líquido cefalorraquídeo atípico, es lo que te tiene que llevar a profundizar tus estudios para, si no hay una mejor explicación, sí poner el diagnóstico o eventualmente seguirlo. No apresurarte en el diagnóstico, sino seguirlo, repetir los estudios en un lapso de 2 o 3 meses, y si ahí, si sigue no encontrando una mejor explicación, poner el diagnóstico, pero no apurarte. En situaciones por ahí donde no tenés tan claro qué pueda estar explicándolo, quizás lo mejor muchas veces es no apurarte y seguirlo al paciente antes de ponerle el sello de que es una esclerosis múltiple y salir a tratarlo, porque muchas veces ese paciente en el cual le pones el sello y lo tratás, quizás ese diagnóstico lo tenga hasta que, no sé, le aparezca una infección o eventualmente el diagnóstico y hayas cometido el error en el diagnóstico. Yo no sé si Carlos, Rubén, Joana, que son de regiones, sobre todo quisieran hacer comentarios, puesto que a veces tenemos muchos más problemas con el tema del acceso a la resonancia o de los equipos, cómo les ha tocado a ustedes la resolución de las imágenes que reciben muchas veces. Yo sé que Rubén está en un supercentro, eh, Joana igual, pero siempre tenemos ese problema que nos llegan resonancias de mala calidad. Entonces, ¿cómo diferenciamos o cómo podemos bypassear, dado los criterios que vimos, de cometer un error diagnóstico por resonancia? No sé si quieren comentar, chicos, dado que son los representantes de regiones, no sean tímidos. Yo trabajo en el Hospital de La Serena. Hola, buenas Hola. tardes a todos. Hola, Es Joana. un hospital regional que queda aproximadamente a 6 horas de la capital. Y nosotros hasta hace poco no teníamos resonador en nuestro hospital. Y teníamos un centro que nos hacía todas las resonancias cercanas, pero la verdad es que dentro de todo era muy poco factible tener un buen método diagnóstico, porque también en tema de secuencia y en tema de corte era bastante básico. Entonces, hasta hace poco, este año de hecho, instauraron un resonador y hay un neuroradiólogo que acaba de llegar al hospital, digamos, y que ahí nos ayuda un poco más con el sistema de secuencias, pero aún no hemos logrado instaurar un buen protocolo de resonancia. De todas maneras, se hace difícil cuando uno no tiene un buen equipo de neuroradiólogos dedicados al área, digamos.
Es muy distinto a estar en un centro ya consolidado donde los neuroradiólogos tienen mucho conocimiento y expertise en el diagnóstico y en el seguimiento, como hablaba el doctor. El hecho de que usted habla, doctor, de usar el gadolínio, nosotros lo usamos siempre en los controles, porque no tenemos tanto acceso a ver bien la cantidad de nuevas lesiones. Entonces, igual eso dificulta el seguimiento, sin duda. Ahora, me parece súper interesante el caso y bueno, lo que usted nos decía en cuanto a que en este caso hipotético uno se pregunta si la paciente no hubiera presentado bandas oligoclonales positivas, hubiera presentado la clínica de neuritis óptica y las lesiones que tienen diseminación en el espacio. Nosotros lo hubiéramos seguido, ¿cierto? Clínicamente, lógicamente si hace un brote nuevo ya tendríamos el diagnóstico, pero si no lo hace, el control imaginológico lo debiéramos hacer en 2 a 3 meses, según lo que estábamos hablando. ¿Ese sería el tiempo que nos daríamos o 6 meses? Eh, A ver, no quiero entrar tanto en el tratamiento. Esto igual, el diagnóstico es eventualmente, hoy incluso hasta se está revisando. Esa paciente es hasta un tema técnico. Uno es cierto que quiere cumplir el criterio de diagnóstico y ponerle el tema de tiempo, pero está claro que tiene una esclerosis múltiple y uno prácticamente lo que va a hacer es ponerle un tratamiento para salir a modularla y regularla. Uno no va a esperar a que ni aparezca un nuevo evento clínico, ni aparezca una nueva lesión en la resonancia. O sea que uno probablemente no esté atrás, menos en esa paciente que tiene lesiones juxtacorticales, periventriculares, infratentoriales, medulares y que hizo clínica. O sea que esa paciente en todo caso, incluso en el escenario de ella, es un CIS de alto riesgo. Lo que hay atrás es un tema azaroso, que uno no le cumplió un criterio, es un tema técnico. O sea, uno claramente está viendo una esclerosis múltiple que por un tema técnico no le está poniendo el diagnóstico de esclerosis múltiple. Desde la práctica, uno va a salir a regular y excluyó otras causas, uno va a salir a tratarle y regularle su sistema inmune y no va a estar atrás cada 2 o 3 meses mirándole la resonancia y ver si aparece para decirle, ahora sí tenés esclerosis múltiple, ahora te voy a tratar. O sea, desde la práctica, desde el consultorio, uno es más pragmático, uno sale a tratarla. Por ahí distinta es la paciente en donde uno por ahí hace una neuritis óptica, no le apareció una única lesión juxtacortical, y uno sale a hacerle bandas para ver si mueve o no mueve la aguja, pero en esta paciente uno claramente no va a estar atrás, directamente va a ser mucho más pragmático y va a salir a regularle su sistema inmune. No va a estar atrás de si aparece o no aparece una nueva lesión para ver si cumple o no cumple los criterios. Por eso es que de alguna manera es cierto que los criterios tienen que estar para ayudarnos a definir o no definir, pero desde el consultorio, esta paciente tiene esclerosis múltiple y uno sale a regularle su sistema inmune porque lo que está explicando lo que le pasó clínicamente, lo que estamos viendo en la resonancia y lo que no estamos viendo en el análisis, que no tiene un fan de 1 en 1600, que no tiene otra causa que está explicando lo que pasó, es una esclerosis múltiple. Y lo que tenemos que hacer pragmáticamente es regularle su sistema inmune para que no vuelva a aparecer nuevas lesiones en la resonancia, o sea que uno no va a estar tan atrás del aspecto técnico. No, seguro. Ahora, digamos, lo interesante es que en esta paciente con la punción lumbar y que uno reúne este criterio faltante que era el de tiempo, podés tratarla con cualquier cosa que a vos te parezca que sea adecuado por no por la clínica obviamente, sino por número de lesiones y dónde están ubicadas esas lesiones. En el caso de que las bandas hubieran sido negativas, técnicamente sería un síndrome clínico aislado, que por supuesto es de alto riesgo, pero eso te va a limitar, por lo menos desde el punto de vista regulatorio, si vos decís que es un síndrome clínico aislado, al tipo de fármaco al cual vos vas a poder acceder para tratarlo, porque van a decir, usted podrá utilizar aquellos medicamentos que han hecho ensayos clínicos en personas con síndromes radiológicos aislados. Y ahí se te acota mucho tu capacidad de elección. Más allá de que vos en tu cabeza tengas, hoy es un síndrome clínico aislado, en un mes
hago una resonancia y tal vez tiene una nueva lesión y ya es esclerosis múltiple. Pero si vos mantenés una conducta de tipo expectante y ver qué es lo que pasa en la resonancia, tal vez esa nueva lesión puede ubicarse en una zona que se traduce clínicamente, le da un evento que puede ser serio y tal vez la recuperación no es completa. Lo ideal, más allá de, como estaba diciendo Juan, es una esclerosis múltiple, es un síndrome clínico aislado, es que estos pacientes deben empezar y rápidamente con un tratamiento. Yo creo que en el caso de esta paciente filosóficamente cumple con criterios de dispersión espacial y temporal. Esta paciente hace una neuritis óptica en este momento. Cuando le hacemos una resonancia nos encontramos con muchísimas lesiones, predominantemente en la sustancia blanca, visibles en el FLAIR y en el T2, y yo estoy seguro que si miramos un T1 también va a tener agujeros negros que hablan de pérdida de tejido cerebral o de lesiones antiguas. Con esto quiero decir que la enfermedad de esta chica no es una enfermedad reciente, es una enfermedad que lleva años, y que por lo tanto debe ser, creo yo, tomada así, como una esclerosis múltiple que debuta inocentemente con una neuritis óptica, pero que tiene en su cerebro y en su médula muchísimas lesiones anteriores y que necesitan, a mi juicio por lo menos, un tratamiento agresivo, rápido y potente, por decirlo de alguna manera. Volviendo al tema de las lesiones que realzan con el gadoliño que hablábamos antes, quisiera hacer un comentario. Cuando uno se encuentra con lesiones que realzan simultáneamente con el gadoliño en una primera resonancia, cuando uno conoce a un paciente, obviamente uno debe pensar en otras cosas, en enfermedades infecciosas, como decía Lorna, parasitarias, etcétera, y también en encefalitis, lesiones múltiples que realzan con el gadolíneo, deben hacer pensar en encefalitis, en ADEM, aunque ADEM, bueno, es mucho más frecuente en los chicos que en los adultos. Y en otra situación, como la que contaba Juan, en el seguimiento, ¿qué pasa si en el seguimiento de un paciente al que le está yendo bien y que no tiene no tiene ninguna alarma, nos encontramos con muchas lesiones que realzan con el gadoliño y nos sorprende? La primera cosa que debemos pensar es si el paciente está cumpliendo con su tratamiento. Nosotros muchas veces hemos visto pacientes tratados con fingolimod, por ejemplo, que al suspenderlo se produce ese rebound o rebote de la enfermedad, donde de pronto aparecen muchas lesiones a los 2 o 3 semanas de haber suspendido el tratamiento, muchas lesiones que se activan o lesiones nuevas que llaman la atención. Por eso piensen también en un incumplimiento del tratamiento cuando este fenómeno aparece en el seguimiento de los pacientes. Sí, tal cual. Muy bien. Así. Bueno, vamos a avanzar. Quiero compartir con ustedes este paciente. Sí, ¿había algún comentario? No, Juan. Ah, me pareció que había. Bueno, quiero compartir con ustedes este paciente, 48 años, sin antecedentes, junio del 2017, trastornos progresivos e inestabilidad de la marcha, 2 años de evolución, o por lo menos él notaba que hacía 2 años que tenía esta dificultad. Y en el examen también se quejaba de una ataxia de miembros superiores, y en el examen tenía una paraparesia 3 en 5 a predominio proximal de miembros inferiores, una hiperreflexia generalizada, una hipopalestesia con un nivel C3 bilateral, un trastorno, una adiadococinesia en miembros superiores a predominio derecho, y tenía esta dificultad para deambular, caminaba hasta 500 metros sin ayuda, y después sí ya empezaba a notar esta dificultad y tenía que parar. El EDSS de él era de 5,
Y esta era la resonancia. Observen en el FLAIR, en los cortes axiales de FLAIR, cómo tenía varias lesiones desde infratentorial a supratentorial, a nivel del tronco, a nivel periventricular, subcorticales. Tenía también en los cortes, en el corte sagital de FLAIR, lesiones yuxta, intracorticales, muchas lesiones medulares. Y entonces nos planteábamos si por la historia, si por el tiempo de progresión, él podría tener una forma de esclerosis múltiple primaria progresiva. ¿Qué les parece? ¿Creen que podría ser una primaria progresiva? ¿Creen que podría ser otra cosa? Bueno, igual es difícil el diagnóstico de una primaria progresiva, pero hay Coincido. algunos factores de riesgo que pueden, o el perfil del paciente, que pueden sugerir que el hecho de que sea varón y que sea de mayor edad, Ujú, aumenta el riesgo de que sean formas progresivas. Y las ujú, lesiones son sugerentes de esclerosis múltiple, pero obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial amplio, ya que no es típico a la presentación de una primaria progresiva, ujú. como de esclerosis múltiple. Excelente, excelente. Gran comentario. Creo que estamos todos muy familiarizados con los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple y la verdad que recién cuando lo charlábamos y lo aplicábamos al paciente, me parecía brillante y no sé si por ahí estamos, o por lo menos a mí me cuesta muchísimo cuando yo lo veo y lo aplico desde el consultorio. Me cuesta por lo menos llevarlo desde el lado de las formas primarias progresivas. Y estos son los criterios diagnósticos de primarias progresivas. El patrón temporal es al menos un año de síntomas progresando y desde la diseminación en lo que es el espacio, el paciente tiene que tener un compromiso del sistema nervioso central más allá de lo que es lo supratentorial, tiene que tener el compromiso encefálico, tiene que tener cuando vamos a la médula al menos 2 o más lesiones en la médula, tiene que tener las bandas y esto tiene que ser más allá del compromiso cerebral, 2 o más cuando vamos al compromiso, si vamos a la médula o a las bandas, es decir, tiene que tener la lesión cerebral y 2 o más cuando vamos a lo que es médula y bandas. ¿Sí? O sea que tenemos que tener el tiempo y tenemos que tener el espacio cuando lo buscamos desde el lado de la resonancia junto, si lo necesitamos, a las bandas oligoclonales. O sea que necesitamos una serie de aspectos para cumplir el criterio de diseminación, la clínica, el tiempo y el espacio, y un punto central en lo que es esclerosis múltiple a forma primaria progresiva es la exclusión de otras causas, que en este punto es mucho más exhaustivo de lo que es en las formas el fenotipo a recaídas. Sobre todo porque estamos hablando de pacientes un poco más grandes. En general, el aspecto demográfico, esto es por encima de los 44 o 45 años cuando los vemos en las grandes cortes. Por eso es que acá el diagnóstico diferencial tenemos que ir a otras causas con más profundidad de lo que vamos en el fenotipo recaída. El fenotipo recaída, si tiene una clínica típica, si nos encontramos con resonancia típica, en general uno no profundiza tanto, es un perfil inmunológico, infectológico básico y se acaba vitamínico y se acabó. Acá sí uno profundiza mucho más y va a otros aspectos que no va en el fenotipo recaída, como lo hacemos cuando nos encontramos con aspectos típicos. En este paciente fuimos más allá del aspecto demográfico, clínico, tenía una clínica típica, tenía hallazgos en la resonancia bastante característicos. Fuimos al perfil inmunológico, complementamos con estos aspectos al aspecto infectológico, fue todo negativo. Lo punzamos, tenía bandas en el líquido, no tenía bandas en el suero. Entonces, al excluir otras causas con más profundidad,
Al ver el aspecto clínico y radiológico típico, le hicimos el diagnóstico, sí, de una forma progresiva, esclerosis múltiple fenotipo progresivo, lo que antes por ahí definíamos como esclerosis múltiple primaria progresiva. Solo dos comentarios de los fenotipos. Antes, desde el 96 hasta el 2013, estos eran los 4 fenotipos clásicos. En el 2013 esto cambió. Hablamos de fenotipos a recaídas y fenotipos progresivos. Dentro del fenotipo progresivo involucramos a la forma primaria progresiva y la forma secundaria progresiva. Por ahí lo más importante es que dentro de los fenotipos hablamos de actividad. Si los pacientes tienen el fenotipo progresivo, si tienen recaídas, están activos, si tienen recaídas y nuevas lesiones en la resonancia, y están progresando si su EDSS si está incrementando. El fenotipo progresivo puede no tener actividad si no tiene recaídas y lesiones en la resonancia, y puede no estar progresando si no está incrementando su discapacidad. Esto siempre y cuando lo midamos. Si no le estamos haciendo resonancia y no lo estamos revisando clínicamente, no vamos a saber, por supuesto, si está teniendo actividad, es decir, si está teniendo recaídas o lesiones en la resonancia, y no vamos a saber si está progresando. Observen nuestro paciente. Nuestro paciente en el seguimiento hizo un cuadro compatible con una oftalmoparesia nuclear bilateral. Es decir, como si hubiese hecho una recaída. Hizo una recaída. Esta recaída le impactó funcionalmente, le afectó, le pusimos corticoides, hizo 5 gramos de corticoides y se recuperó y volvió a su estatus basal. Él tenía un EDSS de 5, hizo una recaída, hizo esta oftalmoparesia bilateral, impactó funcionalmente, le pusimos corticoides y volvió a su EDSS basal. O sea, era un fenotipo progresivo, la forma primaria progresiva, hizo una recaída, le pusimos corticoides y volvió a su estatus basal. Es un fenotipo progresivo, está activo porque hizo una recaída, pero volvió a su estatus basal, no progresó. Por esto, ¿deja de ser una forma primaria progresiva? ¿Esto le cambia su fenotipo? Ujú. Hay muchos que ¿Qué están les diciendo parece? que no con la Bueno. cabeza y de hecho están, no, están todos Vot- contestando que no también en el chat, ¿eh? Todos muy Porque esto es, participativos ahora. Todos, por- sí. nosotros tenemos mucha consulta de esta. Antiguamente, la forma primaria progresiva no hacía recaídas desde el marco teórico. Y entonces a nosotros nos llevaba mucha consulta entre colegas, o teníamos mucha de esta discusión de pacientes así, que decían, pero ¿cómo hizo una recaída? No es una forma primaria progresiva. ¿Dejó de ser o cambian? ¿Los pacientes cambian? La votación es que no, no Que es. no, que no, Ah, que no, que no cambia, no cambia. que Ok, no cambia. No, ok. no, están todos de Bueno. acuerdo en eso. Excelente. Exacto. Esto no, no dejan de ser. Hoy entendemos que los fenotipos progresivos, incluyendo lo que antiguamente llamábamos primarias progresivas, hoy sigue siendo, dentro de la terminología lo seguimos llamando así, sobre todo porque nos hemos familiarizado y nos permite interactuar entre nosotros, nos permite pensar en los tratamientos. Entendemos que tienen recaídas, hacen recaídas, les vemos lesiones focales en la resonancia, nos ayuda a entender mejor quiénes van a tener más probabilidades de responder a los tratamientos modulador de enfermedad, qué pacientes no, en la medida de que no vemos lesiones focales en la resonancia, de que no vemos recaídas y no les cambia el fenotipo por eso. Simplemente dentro de ese fenotipo, el fenotipo relapsing, el fenotipo progresivo, van a tener actividad, sí o no, en la medida de que veamos recaídas o veamos lesiones focales en la resonancia, van a estar o no progresando en la medida de que se incremente o no su discapacidad física, medida hoy por lo que habitualmente hacemos, EDCS, EDCS Plus, o lo que querramos dentro de estas medidas clínicas, pero no es que le cambie el fenotipo, no es que el paciente o fenotipo progresivo deja de serlo por hacer una recaída, sino que dentro de esta forma progresiva, sí, por supuesto, hay un fenotipo recaída que en un punto pasa a una forma progresiva, y eso lo vemos en la medida que no lo controlamos o en la medida de que el paciente entra en una forma progresiva, pero este paciente no es que deja de serlo por tener una recaída.
Claro, es más, ¿Dudas? ¿Preguntas? históricamente, perdón, Juan, No, históricamente nosotros a estos casos los llamábamos pacientes con formas progresivas primarias con recaídas. Ujú. Ahora ya lo llamamos, obviamente, tenemos otras nomenclaturas, pero antes lo llamábamos forma progresiva primaria con recaídas. sí. Incluso en el próximo ECTRIMS, ahora en un par de semanas, hay varias sesiones de esto, de la clasificación fenotípica, del uso de inteligencia artificial del fenotipo, y hoy hay una reclasificación fenotípica en curso, en breve se está comunicando justamente por esto. A veces es un poco artificial, sin dudas fue muy importante la clasificación fenotípica del 96 de estos 4 fenotipos, fue muy importante la del 2013 desde el lado de los ensayos clínicos, de poder incluir pacientes a los ensayos clínicos para poder estudiar mucho mejor a los medicamentos y después trasladar eso a la práctica clínica, al consultorio, y utilizar los medicamentos desde el consultorio de una forma más apropiada, porque antes se incluían a los pacientes, si uno ve antes del 96, los pacientes que entraban a los ensayos clínicos era muy heterogéneo, por eso no funcionaban los medicamentos, pero cuando uno veía las características de los pacientes, era como toda una bolsa de gatos. A partir del 96, cuando se clasifican mejor a los pacientes fenotípicamente, empieza a ser más ordenado todo. Eso fue mucho mejor, y por eso fue importante. Hoy entendemos que la enfermedad es muy dinámica, es muy difícil decir, bueno, es así, es una forma de recaídas, esto es una forma progresiva. No, es mucho más dinámica que eso, pero desde el consultorio nos sigue sirviendo esto de estandarizar y hacer cajas para utilizar mejor los medicamentos. Pero cuando uno se mete a la inmunopatología y a lo que le está pasando al paciente, entendemos que no es tan así, tan en cajas, pero desde el consultorio sirve. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, preguntas, dificultades, el manejo del paciente progresivo es, hoy la identificación es complicado. El paciente es un paciente que va dando vueltas por traumatólogo, reumatólogo, la dificultad en la marcha hasta que alguien dice puede ser algo neurológico y se le hace una derivación y el neurólogo interpreta que puede ser algo central, pero a veces puede pasar, incluso está estudiado, la demora en el diagnóstico del fenotipo progresivo puede ser 3, 4, hasta 5 años hasta que se llegue a un diagnóstico. Muy bien, Recordemos que pueden llegar a ser hasta el 10% de los pacientes que vemos, ¿no? Ujú. exacto. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a compartir otra situación clínica que cada vez estamos viendo más. En los últimos 4 o 5 años empezamos a ver más, entendemos un poco mejor, pero seguramente se han encontrado, y no tengo dudas que deben tener, todos hoy tenemos dudas del manejo. 23 años, es un varón sin antecedentes, septiembre del 2019, por presentar 5 años de cefaleas, pulsátil, de localización frontotemporal derecha, 3 o 4 episodios al mes, de intensidad moderada cuando se le instalaba, empeoraba con la actividad física habitual, consulta, esa cefalea se asociaba a náuseas, fotofobia y sonofobia, consulta y en esa consulta examen neurológico absolutamente normal, sin alteraciones, no tenía otra queja más allá de su cefalea pulsátil y ese relato. En esa consulta se le hace esa resonancia y en la resonancia se le encuentran estos hallazgos. Secuencia FLAIR, cortes axiales, lesiones algunas más pegadas a la corteza, lesiones yuxtacorticales, lesiones subcorticales, lesiones periventriculares, lesiones infratentoriales, sin lesiones en la médula. Ninguna de las lesiones realzaba. ¿Qué les parece? De todos modos, recién hicieron una
una disquisición brillante, yo creo que no tendrían ningún problema, pero ¿qué le dirían Pero al paciente? las cosas se complican, ¿no? Sí, 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 sí. Y nadie se anima a opinar. ¿Por qué Ja, no? Que no es sencillo, porque es algo que nos enfrentamos todos y siempre queremos que Ujú, alguien nos solucione el problema. exactamente. Pero cada vez se piden más resonancias mm, magnéticas sin una clara presunción diagnóstica, y es cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Que mm. no sabemos, no sabemos cómo explicarlas al paciente. Después veremos de qué se trata, pero esta es una situación cada vez más frecuente en el consultorio, ¿eh? De encontrarse con pacientes que por cualquier motivo le piden una resonancia y nos encontramos con esta sorpresa. Acá están contestando en el chat y les dicen que todavía no es una múltiple, que no cumple criterios, pero las lesiones son sugerentes. Nuevamente, Juan Pablo nos dice que las lesiones son sugerentes de esclerosis múltiple, pero no cumple criterios, es un RIS, es un Ujú. síndrome radiológico aislado. Felipe nos dice que no cumple criterios, Javiera nos dice que no cumple, pero RIS se pregunta. Ujú. Ujú. Muy bien. Sí, es un punto que hoy lo planteamos desde ese lado, ¿no? El tema de la posibilidad de un síndrome radiológico aislado. El hallazgo es una resonancia que veríamos en una esclerosis múltiple en alguien que no hizo clínica, no ha tenido una clínica compatible con un evento inflamatorio del sistema nervioso central. No es una clínica de esclerosis múltiple. Recuerden que los criterios diagnósticos hablan de un evento clínico, la diseminación en espacio-tiempo y la exclusión de otras causas. Sin clínica no hay esclerosis múltiple. ¿Sí? Uno puede tener diseminación en el espacio y en el tiempo, excluir otras causas, pero sin clínica no hay múltiple. Entonces, eso es hoy lo que llamamos un síndrome radiológico aislado. El síndrome radiológico aislado es el hallazgo incidental en la resonancia de imágenes que son las que vemos en esclerosis múltiple en alguien que no ha tenido eventos clínicos compatibles con episodios inflamatorios como los que veríamos en esclerosis múltiple, ni tampoco tiene alteraciones en el examen físico, porque muchas veces un paciente puede no relatar un evento inflamatorio o una clínica compatible con un evento inflamatorio, pero eso a veces en el paciente con esclerosis múltiple puede pasar. Incluso viene a la consulta y dice, en el interrogatorio son las recaídas que el paciente no las cuenta o no las toma como evento, y cuando uno lo revisa encuentra alteración en el examen físico. En este caso, más allá de que el paciente no cuenta un evento clínico compatible con una inflamación, uno no encuentra alteraciones en el examen físico, que es el otro punto. No solamente no lo cuenta, no ha tenido, sino que tampoco tiene alteraciones en el examen físico compatibles con un evento inflamatorio. Y en la resonancia, lo que tiene son los viejos criterios de Barkov, al menos 3 de los 4 criterios de Barkov de diseminación en el espacio. Son lesiones yuxtacorticales, al menos una lesión yuxtacortical-cortical, 3 o más lesiones periventriculares, una lesión infratentorial y o al menos una lesión medular o más lesiones medulares. Si el paciente tiene 3 de los 4 criterios de Barkov y ninguna de esas lesiones en la resonancia se explican por otra enfermedad, consumo de sustancias u otra patología, estamos en presencia de un síndrome radiológico aislado. Y es importante, y las características de las lesiones tienen 3 o más milímetros de diámetro, y es importante esto, el que no estamos hablando de una única lesión o dos lesiones puntiformes, lo que definen un síndrome radiológico aislado. Porque muchas veces nos encontramos ante esta discusión de tengo un síndrome radiológico aislado. Y cuando vemos la resonancia es una lesión puntiforme o una lesión inespecífica, y eso no es un síndrome radiológico aislado. Síndrome radiológico aislado incluso hasta a veces tiene que tener más lesiones de las que vemos en esclerosis múltiple, porque tiene que cumplir
3 de los 4 viejos criterios de Barkov. Le piden más todavía. Ahora vamos a verlo, se está revisando, pero tiene que tener lesiones en la resonancia. En alguien que no tiene clínica y no tiene alteraciones en el examen físico y no tiene otra causa que explique lo que estamos viendo en la resonancia. Hoy hay múltiples clasificaciones de lo que es el síndrome radiológico atípico, del síndrome radiológico de alto riesgo, aquel paciente que tiene lesiones que realzan, tiene lesiones en la médula, tiene bandas oligoclonales, el síndrome radiológico de alto riesgo, tiene más que ver con qué conductas uno tomaría con ese paciente, si lo trataría o no lo trataría. Eso por ahí ya tiene más que ver con el manejo desde el consultorio. Esto después lo podemos discutir, pero el síndrome radiológico es por definición lo que yo recién mencionaba, que son los criterios diagnósticos de Okuda. ¿Por qué por ahí es importante entender o cuál es la condición que determina el conflicto desde el consultorio? Por el riesgo de que estos pacientes progresen a una esclerosis múltiple. Por definición no son una esclerosis múltiple, pero existe la posibilidad de que estemos viendo temprano una esclerosis múltiple y que estos pacientes en el corto plazo hagan un evento clínico o agreguen más lesiones en la resonancia y se conviertan en una esclerosis múltiple y nos estemos perdiendo de tratar tempranamente a estos pacientes. ¿Qué es lo que determina el riesgo? Básicamente hoy hay grandes cortes y todos determinan lo mismo. Si los pacientes tienen lesiones en la médula, tienen bandas, tienen lesiones que realzan, son estos síndromes radiológicos aislados de alto riesgo, son los pacientes que tienen más probabilidades de en el corto plazo convertirse a esclerosis múltiple. Entonces, hoy quizás sean los pacientes que más estemos tentados a tratarlos desde que los identifiquemos o los que más pronto hagamos la identificación para tratarlos. De todos modos, la conducta hoy sigue siendo más conservadora, más no tratarlos desde el comienzo, sí terminar de estudiarlos a todos, tener en todos los pacientes una resonancia de cerebro y médula, tener un análisis para excluir otras causas y llegar hasta la punción lumbar para ver si tienen o no tienen bandas oligoclonales. No tratar, por más que sean CIS de alto riesgo, síndromes radiológicos de alto riesgo, y repetir las resonancias durante los primeros 2 años en plazos más cortos. En aquellos pacientes, por supuesto, que hacen una progresión radiológica o clínica, tratarlos. En aquellos pacientes que no progresan, no tratarlos. Hoy hay ensayos clínicos en cursos, hay un ensayo clínico terminado para dimetilfumarato que habla de que los pacientes con síndromes radiológicos tratados les iría mejor que aquellos pacientes no tratados, pero todavía la fuerza de la evidencia no es tan contundente para salir a tratar a todos los pacientes. Quizás en la práctica el manejo no es tan homogéneo, pero la recomendación es en síndromes radiológicos aislados terminar de estudiarlos a todos, ver el riesgo y evaluar aquellos pacientes de más alto riesgo, quizás mirarlos de otra manera, pero terminar de estudiarlos a todos para tener un panorama completo. La modificación de los criterios diagnósticos es intentar ser un poco más laxos. En el sentido, esta es la propuesta hecha, se está terminando de evaluar y es que con una lesión en el T2, en los territorios que hablamos para esclerosis múltiple, y si el paciente tiene una lesión en la médula, una lesión que realza o bandas oligoclonales, 2 de estos 3, más una lesión en el T2, ya sea un síndrome radiológico aislado. No necesite tanta lesión en la resonancia como lo que hoy necesita. Es decir, un síndrome radiológico aislado, la nueva propuesta de criterios diagnósticos es bajarle poco la vara para hacer el diagnóstico con menos carga lesional en la resonancia, entendiendo de que si tiene lesiones que realzan, de que si tiene bandas oligoclonales o que si tiene lesiones en la médula, ya tendría más riesgo y ya estamos hablando de un síndrome radiológico aislado. No sería otra cosa, por supuesto, si uno excluye otras cosas. Y no necesitamos que tenga tantas lesiones como las que hoy necesitamos. El mensaje más importante es, si no hay clínica, no hay esclerosis múltiple. El síndrome radiológico aislado es en aquel paciente que no tiene clínica, no tiene alteraciones en el examen físico y que nos encontramos con una resonancia de esclerosis múltiple o incluso más. ¿Y qué se hace con estos pacientes? Terminar de estudiarlos
y hoy la recomendación en general es seguirlos, no tratarlos de entrada. Es cierto que algunos pacientes en el cual vemos lesiones en la médula, lesiones que realzan y bandas, por ahí los vemos de otra manera, pero hay que ver paciente a paciente y quizás la recomendación es más conservadora que ser más agresivo en este paciente. Que ¿Dudas? Preguntas. eso es interesante y sobre todo porque la misma discusión teníamos hace muchísimos años atrás con el síndrome clínico aislado, si debía de ser tratado o no debía ser tratado y finalmente, bueno, obviamente el síndrome clínico aislado también se trata y hoy en día cada vez quedan menos porque si los punzamos hay bandas oligoclonales, tiene el tiempo y es una múltiple y podemos tratarlo con lo que queramos. Con el síndrome radiológico aislado va a pasar absolutamente Sí. lo mismo. Hoy en día estamos haciendo estas disquisiciones si es de alto riesgo o no de alto riesgo, pero indudablemente la gran mayoría de estos pacientes seguirán agregando lesiones en la resonancia y eventualmente van a ser una manifestación clínica. Con lo cual, yo tengo, y esto es una posición que es individual y que es personal, en pacientes con un síndrome radiológico aislado y que tienen lesiones en la resonancia, como la que mostraste de este paciente recién, y si eventualmente hay una que realza, y si lo punzo y tiene bandas oligoclonales, y si eventualmente hay una lesión en la médula, es un paciente en el que en mi caso particular lo empiezo a tratar. Obviamente hay poca evidencia todavía, pero por lo menos ya hay un ensayo clínico randomizado con TERI y dentro de poco se van a mostrar los resultados de dimetil fumarato que Al revés. obviamente... Son con dimetil y se van a mostrar los de Teri. Entonces, sí, es cierto, pero ya vamos a tener 2 ensayos clínicos que nos mostraron los resultados. Y además, cuando uno habla de un síndrome radiológico aislado, dice que, bueno, son hallazgos en la resonancia con un paciente que es absolutamente normal. Bueno, y ahí está uno lo que define como normal. Primero, cuán minucioso es nuestro examen neurológico, porque de pronto sí, tiene reflejos vivos, pero son mucho más evidentes en el hemicuerpo derecho, por decir algo, y tiene un Hoffman. Entonces eso ya no es normal. Y si eventualmente le hiciéramos una evaluación cognitiva, tal vez para su edad, para su sexo, para su nivel de educación, y tampoco caería dentro de lo que uno considera como un límite normal. Entonces, tampoco es normal ese paciente. Definir la normalidad para mí está dada por cuán exhaustivos seamos revisando al paciente y vamos a ver que muchos de esos no son normales. Con lo cual, mi posición es a estos pacientes se los trata, que es lo que habitualmente uno hace cuando está en el consultorio y se plantea qué hacer, más allá de que después formalmente en alguna discusión y tomándonos de que la evidencia todavía no es suficiente, sugerimos mantener una conducta expectante, que yo creo que se hace más por prevenir, sobretratar pacientes que ni siquiera son un RIS y que esas lesiones pueden corresponder a otra cosa que no por nada más, ¿no? Sí, yo creo que Liliana trata a los pacientes con RIS de alto riesgo, por lo que cuenta. Y bueno, y por lo que yo veo que ella hace diariamente. El asunto es cuando hay pacientes que no tienen todos esos factores de riesgo y son pacientes que por una cefalea le han pedido una resonancia y tiene lesiones típicas, pocas lesiones, ninguna en la médula, etcétera. Y que habitualmente llegan a la consulta con un informe que muchas veces hasta dice son típicas lesiones desmielinizantes, compatibles con esclerosis múltiple. Al menos en nuestro país eso ocurre y mucho. El problema, yo creo, el gran problema es el manejo de este paciente inicial en el consultorio, porque estos pacientes quieren saber qué tienen. Y nosotros, digamos, lo que le decimos es, mire, estas lesiones que tiene no son por la migraña, pero ¿y entonces por qué son? Y bueno, y ahí empieza todo una explicación más o menos
poco convincente, yo creo, para con los pacientes de lo que suponemos que eso es o puede llegar a ser. Yo creo que acá la clave es que traten de explicarle lo mejor posible este asunto de que probablemente sea una enfermedad en sus primeros estadios, o que también pueda ser una enfermedad que se detenga en muchos casos y que eso sea un simple hallazgo. Y que para esto es importante tener mucha convicción, porque lo primero que piensan los pacientes es que no sabemos lo suficiente sobre el tema, y ese paciente muchas veces va a consultar a otro médico. Es lo primero que hace. Dice, no, este médico no sabe exactamente lo que tengo, y como no sabe lo que tengo, me voy a buscar a uno mejor que me diga lo que tengo. Y muchas veces la segunda opinión no es mejor que la primera. Por eso, un recurso también útil en estos casos es consultar a estos pacientes con otro colega de vuestra confianza, para que también opine y reafirme la misma opinión, digamos. Porque yo he visto que muchas veces estos pacientes dan vueltas y terminan haciendo tratamientos raros o cosas raras o con explicaciones raras, bueno, no son buenas obviamente para el paciente. Por eso, cuidado con el manejo en el consultorio de estos pacientes. Nada más. Sí, sí, tal cual. Yo quería plantearlo, estoy súper de acuerdo con lo que dijo Liliana y Edgardo. Y dos cosas. Sabemos que no cumple criterios clínicos. Por ejemplo, y ningún paciente quiere que uno le diga el rótulo esclerosis múltiple. Y muchas veces nosotros acá en Chile tenemos que hacer una confirmación diagnóstica que va relacionado al seguro de salud del paciente. Entonces, si bien algunos somos prestadores, otros tenemos que enviarlos a otro colega. Entonces, ahí lo que dice Edgardo es sumamente importante, porque hay que tener un discurso similar con el colega que va a recibir al paciente para que no hayan conflicto. Pero en este no querer tener esclerosis múltiple, sugieren hacer seguimiento radiológico cada cierto tiempo, cada 3, cada 6. Me ha tocado todas las variedades que recomiendan ustedes, sobre todo con lo que conversamos de la resonancia. Y lo otro, la fatiga. La fatiga no es clínica dentro de los criterios diagnósticos, pero muchas veces es uno de los síntomas principales de esclerosis múltiple. Y hemos visto que, sobre todo con las terapias de alta eficacia, la fatiga mejora muchas veces en los pacientes. Entonces, ¿qué haríamos con este paciente que solo tiene migraña, mucha fatiga y estos hallazgos radiológicos? ¿Le diríamos que es por la migraña y que no duerme? ¿O quizás es porque está empezando a tener algo de enfermedad y que debemos ser cautos? ¿Qué comentario me podrían dar sobre esto? Bueno, es muy interesante, Lorna, tu pregunta, difícil de contestar. Lo primero que yo haría es excluir todas las causas de fatiga secundaria, digamos, o que no tengan que ver con una posible esclerosis múltiple, ¿no? Una vez descartadas todas las causas de fatiga, lo que yo haría es darle un tratamiento sintomático para la fatiga y seguiría controlando a ese paciente cada 3 meses con una nueva resonancia, en líneas muy generales, ¿no? Yo creo por ahí que es importante el tema de fatiga, no es un síntoma de, yo no lo atribuiría a un síntoma específico por las lesiones ni de esclerosis múltiple, pero sí por ahí reforzaría lo que planteaba Liliana de ver que no tenga alguno de estos otros síntomas. Uno muchas veces dice no tiene síntomas y se queda con la evaluación convencional de consultorio, que es el EDSS, lo revisa, lo interroga y ya se quedó ahí. Y hoy entendemos que eso tiene muy poca sensibilidad, muy poca precisión. Y cuando uno va y hace una evaluación neuropsicológica, aplica un EDSS Plus y le hace un 9-hole peg test o un SDMT, se da cuenta de que el paciente tiene mucho más
y ahí encuentra síntomas que sí pueden estar relacionados con las lesiones en la resonancia, como es un deterioro cognitivo asociado a la edad, como, no sé, lentificación o empieza a encontrar un trastorno motor o sí alteraciones motrices o sensitivas o funcionales que sí puedan tener que ver con las lesiones focales que se está encontrando en la resonancia, ya sea a nivel cerebral o a nivel medular, que uno podría así decir, sí tienen que ver con las lesiones y el paciente no es un asintomático y uno tiene clínica, tiene lesiones en la resonancia, no tiene otra causa, esto tiene esclerosis múltiple, pero la fatiga, sí, yo no, hoy no es un síntoma que diría tiene que ver, la clínica está acá, las lesiones está acá, excluimos otras causas. Por la fatiga coincido con lo que plantea Edgardo, pero sí me llevaría a buscarlo con más profundidad, como lo planteaba Liliana. Y con respecto al seguimiento, sí, hoy la recomendación es justamente el de hacerle un seguimiento en resonancia entre 3 a 6 meses, y es ir a buscar a esto, la progresión radiológica. Es cierto que si vos te encontrás con una progresión radiológica, en un paciente que no tiene clínica, sigue teniendo fatiga, pero aparecen nuevas lesiones en la resonancia, es decir, ¿tiene esclerosis múltiple? Y no, estrictamente no, porque sigue sin tener clínica, pero ya es otro paciente, es un paciente que está activo, que por ahí, por un tema azaroso, no te está tocando áreas elocuentes, por eso no te da clínica, que vos aún así profundizás tu evaluación neuropsicológica, aplicás todas las técnicas clínicas para identificarlo, pero no le encontrás nada clínico, por ahí es un paciente que tiene mucha reserva funcional y por eso no te llega a ser clínica, pero es un paciente que está activo y vos le excluís otras causas y lo que te está explicando lo que le está pasando es una esclerosis múltiple. Tiene bandas, tiene una actividad clínica, está progresando, está haciendo lesiones focales en la resonancia, no tiene otra mejor explicación que esclerosis múltiple, es un paciente que lo tenés que tratar. Y vos me decís, bueno, pero ¿cómo le explico a mi agente de salud? Pues no cumple criterios diagnósticos. Dentro de los criterios diagnósticos dice, punto número 1, tiene que tener clínica. El paciente no tiene clínica, no cumple criterios diagnósticos. Pero hoy todos los que hacemos esto sabemos que lo que tiene el paciente es una esclerosis múltiple. ¿Sí? A veces es un tema técnico, pero uno tiene que salir a medicar a ese paciente y regular su sistema inmune, porque claramente va a seguir teniendo actividad ese paciente. Hago un mínimo comentario. Hoy en el consultorio vi a un paciente de 35 años que había sido derivado con un diagnóstico presuntivo de síndrome radiológico aislado, ¿no? Que por un dolor de rodilla le habían hecho una resonancia de cerebro y médula y habían encontrado lesiones. Cuando me senté a interrogar al paciente, sí, bueno, sentí algo de dolor en la rodilla derecha, pero él dice claramente que desde hace unas 4 semanas él juega al fútbol con amigos, juega al pádel también, y esto, los tiempos se fueron acortando cada vez más, que al comienzo, a los 45 minutos de jugar, después a los 30, ahora a los 15, nota, más allá de que tal vez él no lo puede definir bien, que la pierna derecha y el brazo derecho no son normales. Y de hecho, si quiere seguir corriendo la pelota o terminar el partido de pádel, empieza a arrastrar el pie. Este defecto nunca le dura más de 24 horas, pero tiene que cortar el juego y después a lo largo del día se repite. Y viene con estos episodios desde hace por lo menos estas 3 semanas. Cuando uno lo revisa, tiene hiperreflexia, que uno puede decir, una persona joven y delgada puede tener hiperreflexia, pero es mucho más del lado derecho, con un Hoffman del lado derecho. Y cuando uno busca así en detalle y pone el diapasón, y vos se lo dejás y le decís al paciente, cuando dejes de percibir la vibración, avísame, claramente hay una hipopalestesia del lado derecho. Tiene una lesión en C4 que puede estar explicando esto, tiene una lesión a nivel del bulbo del lado izquierdo, tiene una yuxtacortical, tiene un cuerpo calloso y 2 subcorticales. Entonces, en realidad no es un RIS. Mi impresión es que es una esclerosis múltiple. En la resonancia nada realza, con lo cual le voy a hacer una punción lumbar porque estoy segura que van a aparecer bandas oligoclonales y es un paciente que voy a tratar. Entonces, fue derivado como RIS.
muchas veces cuando vos tomás el tiempo e interrogás bien afino, bien en detalle, estuve 1 hora con él para ver qué es exactamente lo que siente y te vas a hacer un examen muy puntilloso, podés cambiar tu precisión, tu presunción diagnóstica. Este chico no es un RIS, para mí es una múltiple, le voy a hacer una punción lumbar y lo más probable es que lo trate y lo trate en forma agresiva. Sí, un comentario. Si yo te pregunto qué forma clínica tiene ese paciente, ¿vos qué me dirías? Digamos, estoy dentro del mes, ¿sí? Tiene esa lesión en C4, con lo cual tal vez estos síntomas para mí están relacionados a la presencia de esa lesión que tiene a nivel cervical, que no son síntomas que están fijos, pero que de hecho los viene notando prácticamente en forma diaria o cada 2 días, y es mucho más evidente. Hoy vinieron a Buenos Aires, caminaron desde el hotel hasta el consultorio y él, después de caminar unas 3 cuadras, empezó a notar esto. En el consultorio se sentó y demás, y entonces mejora. Sé que tiene una esclerosis múltiple. Y es interesante la pregunta acerca del fenotipo, que de hecho, si me planteas el fenotipo, uno dice, ¿es una recaída que está fluctuando en este periodo de tiempo o va a ser un fenotipo progresivo? Para plantearme un fenotipo progresivo no tengo la ventana de tiempo, que siempre es 1 año que se tiene que esperar. Pero es una esclerosis múltiple. Bien. Bueno, ¿alguna duda, pregunta de este manejo? Yo quería Dale, dale, Lor. complementar un poco el caso de Liliana, Sí. porque yo creo que el tema de los fenotipos vamos a seguir craneándonos un poco más, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Y yo les quería comentar el caso que tengo de una chica que controlo hace 3 años, de 32 años, que llegó exactamente igual que la paciente que que el paciente que nos comentó Juan, por cefalea, llegó aterrada, tenía lesiones cerebrales, lesiones medulares. Estuve con ella, como es funcionaria de la clínica, estuve 2 horas interrogándola la primera vez y calmándola. No había nada en la historia clínica, no había nada en el examen neurológico y acordamos control radiológico seriado. En su tercer año de control, me empecé a hacer la revisión por sistemas y me empezó a decir que tenía sensación de vaciamiento incompleto vesical y ella tiene lesiones medulares. Estaba yendo más de 3 a 4 veces al baño, se tenía que devolver, se empezó a levantar en la noche. Ella en el estudio inicial habíamos hecho punción lumbar, que se me olvidó comentárselos, y tenía bandas oligoclonales positivas. Pero ahora recién en su tercer año empezó con síntomas urinarios, que hablan de un compromiso medular, y en ella, yo creo que la pregunta que hacía Edgardo ya aquí va, ¿sería un brote esto o sería algo progresivo? No, no ha sido así brusco, no está con infección urinaria, empezó como de a poco, lleva como 4 meses con esto. Entonces a mí me da la sensación de que ella va a una primaria progresiva, por lo menos, y un fenotipo progresivo de todas maneras, pero entonces le comenté que lo mejor era iniciar con una terapia de alta eficacia. Y estábamos en eso y me escribió que está embarazada. Entonces ahora el Bueno, tema es, te da un poco más de tiempo a pensar, ¿viste? Vamos a ver qué pasa en el embarazo. Bueno, van a empeorar muy probablemente en el tercer trimestre cuando esté con la panza gigante. Ahí la vejiga sí va a ir para atrás, pero bueno. Cuidado eso, ¿no? Pero Alguien que ahí, tenga cicatrices medulares, que no tenga que ver con esta nueva situación. No nos olvidemos por ahí que en alguien que tiene cicatrices, la aparición por ahí de esto, de lo sintomático, nos pasa por ahí en el paciente con esclerosis múltiple, ¿no? Que pasa por ciclos de síntomas como la urgencia, la fatiga, los dolores,
y que no tiene que ver con progresión y exacerbación, sino que tiene que ver con aspectos Fluctuación. cicatrizales de su enfermedad, y más en alguien que ahora nos está cursando el embarazo, no tenga que ver con esta nueva situación. Ya. Por ahí Hicimos controlaría una eso nada más. urodinamia y mostraba, era compatible con una vejiga neurogénica. Mm, Mm, sí, ok, sí, Que la sin el caso ha progresión, sí, sido, sí. la vejiga no es normal, sí. Sí, es pero muy entonces interesante. ahí la pregunta es, y retomo lo que me preguntaba Cristiano a mí también, ¿qué es? ¿Un fenotipo recaída o progresivo? Y a veces uno se cuestiona si hay que catalogar tanto los pacientes y no plantearse que todos progresan y que algunos tienen recaídas y que en otros la progresión es más evidente, pero a veces tratar de encasillarlos tanto adentro de un fenotipo, después en la realidad te encontrás que hay pacientes que a veces son difíciles de encasillar tanto, ¿no? Con lo cual va a ser interesante o muy interesante que revisen esa clasificación fenotípica. Sí, desde el punto de Exactamente. vista práctico, en el caso del paciente de Lorna, lo que yo haría es de todos modos esperar que pase el embarazo, Mm, no hacer nada por el momento, hacer una nueva resonancia después del parto. Han pasado 3 años de tranquilidad y paz. No sé, yo creo que eso te da ciertas garantías de que tampoco tengas ahora una catástrofe. Yo mantendría la conducta conservadora. por lo menos hasta Reconozco después del embarazo, ¿no? que yo soy un conservador, ¿no? Pero hasta después del embarazo no haría otra cosa. Sí, es posible. No es que hizo una recaída Muy típica, interesante, ¿no? muy interesante. No, no, pero ahora tiene No una es una... vejiga neurogénica, ¿no? Sí, Bueno, pero en alguien que tenía cicatrices medulares, no es que está embarazada ahora y que puede tener la podía tener de antes, digo, podía traerla de antes y ahora lo que está haciendo Ah, es exacerbar un síntoma cicatrizal. No, pero probablemente lo de la vejiga me lo dijo antes, como 2 meses Claro, antes de que de me que estuviera confirmara el embarazada. embarazo. Claro, ahora sí, tiene 8 semanas de embarazo y lo de la vejiga ya sí, venía cursando hace sí, sí. 4 No, meses. no, definitivamente creo que es algo para tener en cuenta, pero Sí. coincido con la postura de Edgardo de ser por ahí conservador. En este momento, por ahí no ser tan agresivo y quizás sí en el post, reevaluarla, verla y sin duda si progresa, sí, ahí darle con todo, pero ahora por ahí quizás en este momento no. En alguien que lleva 3 años por ahí, porque uno, y esto es un punto, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno le hace una resonancia, un síndrome radiológico aislado cada este tiempo? ¿3 o 6 meses? ¿Por cuánto tiempo? Sí, Desde la obvio. práctica, uno dice, bueno, le hacemos una resonancia, no lo tratamos. 3 a 6 meses, a los 6 meses, ok, no hay progresión. Te la repito a los 6 meses, ok, 12 meses. ¿Cuánto tiempo te la voy a hacer? En general, el riesgo de progresión clínica y radiológica en las grandes cortes es durante los primeros 2 años. Después de los primeros 2 años, el riesgo de progresión clínica y radiológico baja muchísimo. Por eso es que uno lo sigue muy de cerca a los pacientes los primeros 2 años. Si en los primeros 2 años no hay progresión clínica y radiológica, uno empieza a espaciar el tiempo de la resonancia y uno ahí en vez Ujú, de hacerlo cada 6 meses, lo lleva a 12 meses. ujú, Porque los tiempos, ¿cuál es el racional? Las grandes cortes que muestran que el gran riesgo está en los primeros 2 años y después lo sigue hasta los 5 años. Después de los 5 años, el riesgo hoy la gran corte de Christine Lebrun lo siguió a 10 años, pero durante los primeros 5 años tienen que tener un seguimiento. Los primeros 2 años son críticos. Entre el año 2 y 5 ya no es tan crítico, pero uno lo sigue. Entre el año 5 y 10 es mucho menos crítico todavía. Por eso es que si los primeros 2 años el paciente no progresa, ya el riesgo baja mucho. Es cierto que tu paciente tiene lesiones en la médula, tiene bandas, son pacientes muy críticos, pero tiene a favor que en los primeros 2 años no progresó, eso es muy bueno, pero tiene todo lo otro que no es tan bueno. ¿Cómo está el auditorio? ¿Está dormido? ¿Les Acá, podemos aplaudir perdón, algo? perdón, pero Paloma está haciendo una pregunta. No, ¿Progresión se muy bueno. considera solo nuevas lesiones? ¿Estamos No, considerando atrofia medular o cortical? no, no.
No, eso es buenísimo. El punto que Obvio. plantea, porque justamente estamos hablando de progresión clínica y radiológica, y en la progresión radiológica es la aparición de nuevas lesiones, y la progresión Exacto. clínica es la aparición de recaídas. Y hoy Ujú. hay no solamente progresión clínica o la aparición de recaídas, hay un 10% de la cohorte, entre un 10 y 15% de la cohorte de Christine Lebrun, son 500 pacientes, casi 600 pacientes seguidos a 10 años, que no hicieron recaídas, sino que empezaron a hacer un incremento sostenido del EDCS, es decir, entraron desde la identificación del síndrome radiológico aislado a una forma de estas primarias progresivas. O sea, que no empiezan a hacer recaídas, sino que entran a una forma primaria progresiva. O sea, que es un incremento sostenido del EDCS. Por eso es que uno dice, bueno, ok, me va a hacer una recaída o eventualmente me va a hacer la aparición de nuevas lesiones en la resonancia. Pero hay un porcentaje de pacientes que entra a una forma de Ujú. incremento sostenido del EDCS. Y los principales determinantes o factores de riesgo son los mismos. Lesiones en la médula, son más grandes, son varones, y Sí, las bandas. sí, Siempre es lo mismo. sí. Bueno, Excelente. Yo creo que deben estar es todos un agotados montón. y pero ha sido una excelente, excelente jornada. Creo que hemos aprendido y interactuado mucho. Muchos perdieron su timidez en el transcurso del curso. Así que les agradecemos a todos, a Paloma, a Juan Pablo, a José Miguel. Y no quiero no nombrarlos a todos, pero les quiero dar Sí. las gracias a todos los que estuviesen participando, especialmente a Liana, Edgardo, Juan, por haber No, ayudado y colaborado en este maravilloso curso que creo que nos ha vuelto un poquito más sabios el día de hoy. Contarles que no se pierdan nuestro próximo transmisión, como decían las series antiguas de televisión, a la misma hora y en el mismo canal para el día, yo igual se los voy a estar enviando, 18 de octubre, post Ectrims. Así que supongo que van a llegar muy preguntones y con muchas novedades que probablemente podremos compartir e interactuar en base al tema a tratar que va a ser el paciente naive, que siempre es un desafío en todas sus modalidades, sin tratamiento. ¿Cuál le dejo? Terapia baja eficaz, de plataforma, terapia de alta eficacia, cómo trato la recaída, qué pasa si recae, cuándo medimos eficacia. Así que no quiero seguir llevándome toda la atención, solamente darle gracias de nuevo a todos por su compañía, gracias a Liliana, Edgardo, Juan por esta hermosa tarde, a Merck por habernos acompañado y que tengan todos buenas noches. muchas gracias, Lorna. Igualmente. Noches a todos. Muchas Muchas gracias. Igualmente. Los Excelente esperamos. reunión. Buenas noches. Y casos, Noches a traigan todos. casos y Casos, situaciones en la próxima. eso, Los casos. Esperemos Yo voy a estar aprender. recordando que envíen casos, voy a estarles Un enviando abrazo. recordatorios que envíen casos. Así que Bueno, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. chao, chao. Gracias. Bueno, curso próximo.